La idea de este curso, yo con los chicos el año pasado dimos un curso más bien introductorio. La idea de esta vuelta, digamos, es hacer un curso un poquito más difícil. Sé que hay muchos que por ahí no manejan la herramienta tanto, o por ahí consideran que tienen un nivel avanzado y por ahí no están así, o por ahí sí. Cada uno lo sabrá. Así que la idea por ahí en esta capacitación es, la clase de hoy vamos a ver distintos tipos de funciones, como vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sí buscar B, I, O y tratar de abrir el pensamiento lógico en cada uno de ustedes. La siguiente clase, que sería la semana que viene, yo no voy a estar presente, después Franco le va a comentar sobre eso, van a hacer una clase de práctica. Y la siguiente semana van a ver conmigo nuevamente nuevas funciones y vamos a trabajar todo lo que son tablas dinámicas y creación de dashboard con Excel. Este sería como el primer paso que van a trabajar conmigo. Posteriormente el programa tiene algunas clases de Power BI que también vamos a ver, algunas cositas introductorias para que vayan conociendo la herramienta y demás. Y finalizan con la programación con IA, digamos. Si no estoy mal informado, lo van a hacer con Lautaro, que ya lo van a conocer más adelante. Está muy bueno todo lo que van a poder ver. Pero bueno, sepan que va a ser algo progresivo y la idea es que se saquen las dudas. Obviamente va a haber personas que están más avanzadas, otras que no, pero la idea es que me consulten. Yo voy a dejar, todos tienen el archivo, entonces voy a dejar algunos minutos para practicar. El archivo en principio se va a ver visualmente sencillo, pero la idea es que poco a poco pasen los minutos o el tiempo de clase, los ejercicios se vuelvan un poco más complejos. Así que bueno, voy a tratar de hacer un poco de eso. No tengan vergüenza en hablar. Cualquier cosa, respetando a sus compañeros, me dicen, Conza, ¿me repetís? No hay ningún problema. Y lo volvemos a ver o me dicen, no lo entiendo, no sé cómo encararlo. Somos casi 70 personas, así que traten de manejar los espacios para que todos tengan la posibilidad de participar y preguntar lo que necesiten. Bien, voy a tratar de compartir pantalla. Voy a arrancar con algo bastante básico, pero que probablemente muchos no conozcan. Están viendo todos mi pantalla. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, como yo les comenté, la primera función que vamos a ver son funciones lógicas, como son la función sí, y la función o. Las tres funciones requieren entender cierta lógica matemática o lógica booleana, digamos. Para entender eso hay que entender que en Excel tenemos tres tipos de datos. Es lo principal. Nosotros podemos tener, es sencillo, pero tomen nota que les va a servir con los ejercicios que se vienen más adelante. Tenemos tres tipos de datos, que son los datos de texto, como puede ser mi nombre, datos numéricos y datos alfanuméricos. De hecho, acá no pasó nada porque yo ya tenía un formato, lo voy a hacer acá, voy a hacer lo mismo y vean algo que va a suceder. Bien, entonces, yo escribí los datos acá y los datos acá y tomaron distinta forma. Los de acá se alinearon al centro, los de la derecha se alinearon de forma distinta. Lo que es Gonzalo, que es texto, se alineó del lado izquierdo de la celda, lo que es el número se alineó del lado derecho de la celda, lo que es alfanumérico se alineó del lado izquierdo de la celda. ¿Por qué hubo esta diferencia? Porque estas celdas estaban preformateadas
para alinearse de manera central. En cambio, estas, por defecto, considerando el tipo de dato, se alinearon del lado izquierdo y del lado derecho de acuerdo al tipo de dato que estamos hablando. Partiendo de eso, muchos de ustedes les habrá pasado que escriben una fecha en la computadora, por ejemplo, voy a escribir la fecha de hoy. Y si lo vemos por defecto, podríamos entender visualmente que estamos hablando de un dato alfanumérico. ¿Por qué? Porque tenemos números y caracteres especiales, en este caso una barra. Pero no es así, lo que está sucediendo es que se está alineando del lado derecho de la celda. ¿Por qué se alineó del lado derecho? Porque en base a la explicación que yo les comenté anteriormente, las fechas son números. Fíjense esta paridad. Bien, pero ¿por qué estos son números? ¿O por qué yo digo que son números y no veo números? Porque aparece la explicación de lo que son los formatos. Los formatos en Excel son una pantalla visual. No necesariamente lo que ustedes vean en pantalla va a ser lo que tenemos expresado en el archivo o lo que corre por atrás del archivo. Por ejemplo, acá tengo una fecha, que si yo a esta fecha le pongo formato general para poner algo sencillo, tengo el número 46.100. ¿Qué significa este número 46.100? Significa que desde el 1 de enero del 1900 hasta hoy pasaron 46.100 días. Si yo quiero saber la fecha de mi nacimiento, en este caso no prendí la cámara, pero pues por ahí más tarde la prendo y si veo que algunos la prenden también me sumo, no tengo problema. Pongo la fecha de mi nacimiento. Le cambio el formato y lo que dice ahí es cuántos días pasaron desde el 1 de enero del 1900 hasta que yo nací. Ahora, la lógica que tendríamos que entender con esto es que si yo tengo dos fechas, saco una diferencia, va a decir cuántos días de vida tengo. Son 11.506 días. Cuando yo hice esta fórmula, sucedió que me dijo 2 de julio de 1931. ¿Por qué me dijo eso? Porque el formato estaba en fecha, pero si le pongo formato general, son 11.506 días. ¿Por qué sé que son estos días? Por la lógica de que las fechas son días enteros que pasaron desde el 1 de enero del 1900. Por ejemplo, si yo escribo 1 de febrero del 1900 y lo convierto a número o a general, son 32. ¿Por qué? Porque pasaron los 31 días de enero y el día número 32 es el 1 de febrero del 1900. Entonces, si alguien, por ejemplo, quiere saber cuántos días lleva de vida, lo puede calcular así. Me imagino que la mayoría son del 2002. ¿Alguien se anima a darme la fecha de nacimiento? Y va a ver que no vivió todavía 10.000 días de vida. Lautaro, si querés, dame tu día de nacimiento. Ahí va, 18 del 11 del 2000. 18 del 11 del 2000. Tenés 9.252 días de vida. Lucila, 21 del 6 del 2004. No llegás a los 8.000 días de vida. Entonces, con esta lógica rápida, lo que nosotros podemos ver es la diferencia en días. Sí, después hay otra explicación que no la vamos a ver en este curso, que tenemos la diferencia en horas, donde ya arranca la fracción de días, tendremos que multiplicar por 24 y hacer otras cuestiones para llegar al número. Pero bueno, está bueno ahí que sepan la diferencia de esto de los formatos porque lo van a necesitar a lo largo del curso y a lo largo de la vida. Es uno de los problemas más comunes que yo veo cuando voy a las empresas. Me contratan empresas y me dicen, yo no entiendo por qué el archivo no me da.
Y algo tan sencillo como esto que yo lo doy en la clase 1 del nivel básico, la gente no lo sabe, lo pasa por alto. Entonces, cualquier razonamiento lógico que se pueda hacer posterior a esto, está mal. Entonces, es importante entender eso. Y aparte, si entienden esto, muchas veces cuando apliquen lógicas, no van a tener lógicas tan complejas, porque eso, llevándolo a número, se hace mucho más fácil. Bien. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, el caso de la compañera que nació el 21 de junio del 2004, ¿cómo hago para hacer que estos días se conviertan en los años de vida que tiene ella? Creo que era Lucila, si no recuerdo mal. ¿Qué podría hacer para que me lo devuelvan años? O en años de vida, en realidad. Están escribiendo el chat, no lo veo. Voy a entrar a buscarlo. Dividido 365. Perfecto. A ver que me deja volver al Excel. Ustedes están viendo todo lo que yo veo, así que están viendo que la deja. No. Si no, en la pestaña del Excel, Gonzalo. Ahí está. Sí, sí, ahí. Ahí estamos. Perfecto, ahí alguien me dijo dividido 365. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si yo hago dividido 365, así directamente va a estar mal. Igual yo sé que no me quisieron decir esto. Estamos en económicas y sabemos que son muy importantes los paréntesis, los corchetes y demás para las operaciones matemáticas. Entonces, Lucila, si no recuerdo mal el nombre, tiene 21 años, casi 22. Y va a cumplir en el Mundial, particularmente va a cumplir 22. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es aproximándome a la realidad. Si yo quiero ser un poco más exacto, bueno, 365,25. ¿Por qué? Porque cada 3 años enteros tenemos uno bisiesto, o sea, el cuarto tenemos uno entero más. Entonces esto es bastante importante. Bien. A ver, voy a ver las preguntas. Ahí vi que alguien escribió. ¿Dónde estás, chat? Acá. Lucila, solo tendrías que tocar el formato, o sea, tendrías que hacer la operación matemática. Un día menos el otro te va a dar la diferencia en días. Si vos lo dejás expresado en formato fecha, vas a ver una fecha a la que responde ese número de días. En cambio, si vos lo cambias a formato general o a formato número, te va a dar en días. Si a eso lo encerrás entre paréntesis y lo dividís por 365, te va a dar la cantidad de años. Pero eso sería, digamos, la forma. ¿Hay alguna pregunta que me haya comido? Yo sé que están viendo todo, ¿eh? Partiendo de esa lógica, tenemos que entender que no siempre lo que vemos es lo que está en la pantalla. Yo les podría, por ejemplo, mostrar algo que parezca texto y no lo es en base a los formatos. ¿Sí? No lo voy a hacer, la idea no es complicarles, pero esta explicación básica de texto de número alfanumérico sí era importante que lo dé. Bien, ahora, vamos a la primera función, digamos, de este nivel que ustedes están queriendo aprender, que es la función sí. Yo voy a tratar de escribir de forma desordenada, pero voy a empezar a escribir en la pantalla, cosa que si algo no lo llegan a anotar de forma rápida, tengan la pantalla para tomar nota unos segundos después.
La función sí es una función lógica, ¿sí? Tanto conmigo en Excel, como conmigo en Power BI, como con Lautaro, con lo que van a ver posterior, la lógica es indispensable. Van a empezar a ver que si ustedes no saben partir o dividir en patrones lógicos, se hace muy complejo todo. De hecho, yo me imagino que la mayoría, algunas fotos veo y otro montón me imagino porque son estudiantes y son la mayoría muy jóvenes, usan Gemini y el ChatGPT y demás. Si ustedes no plantean bien la consigna, la respuesta que están buscando de la IA es incorrecta. Bueno, acá en Excel, partiendo en este ejemplo, es bastante similar. La función sí es una función lógica, como les decía, que lo que hace es hacer pruebas booleanas. ¿Qué son las pruebas booleanas? Las pruebas booleanas son cuando yo le hago una pregunta al Excel y me responde por verdadero o falso, por sí o por no, por blanco o por negro. No es que yo le voy a hacer una pregunta y me va a dar un tercer camino. Siempre me va a dar, yo te pregunto, Gonzalo, ¿tiene puesta una remera azul? Me va a decir sí o no. No es que me va a decir, no, no es azul, es rojo. Siempre me va a responder por verdadero o por falso. Después, en todo caso, si quiero preguntarle más cosas o hacer más pasos a las preguntas que tengo que plantear, bueno, ya veremos cómo se va a hacer y la idea es hacerlo en la clase de hoy y en la clase siguiente. Bien, entonces, la función sí tiene 3 argumentos, los voy a escribir por acá, 1, 2 y 3. El primer argumento es la prueba lógica, el segundo es la respuesta en caso positivo, y el tercero es la respuesta en caso negativo. Esto es importantísimo que lo anoten, que lo resalten y todo lo que necesiten. Si ustedes se olvidan la estructura, no les va a salir lo que quieran hacer después. En Excel pasa algo, y aquellos que sepan un poco de Excel se van a dar cuenta que hay que ser ordenados, o por lo menos entender bien lo que se le está pidiendo al Excel. Bueno, en este caso tienen que ser ordenados para entender qué hace cada uno de esos argumentos. Después, aparte de estos 3 argumentos, tenemos que saber que la función sí se aplica tanto para texto, números o alfanumérico, que es lo que yo les expliqué antes. No tiene problema con el tipo de dato. Ahora, sí hay una diferencia muy importante, es que cuando yo le pregunto algo contra texto, yo le puedo preguntar si algo es igual o algo no es igual, con estos símbolos. Igual, el que ya conocen. El que no es igual son las 2 boquitas del mayor y menor enfrentadas. Son así, no son así, no son los ojitos. Es ahí y ahí. La parte más ancha, digamos, va para el centro. Las puntitas para afuera. Esto se aplica para texto. En cambio, para número, yo puedo aplicar es igual, no es igual, es mayor o igual, es menor o igual. Bien, todas valen para número. Las 2 primeras solo valen para texto. Eso es importante que lo sepan. Muchas veces sucede que alguien no sabe cómo se dibujan los símbolos. Bueno, al igual calculo que la mayoría lo tiene, es el shift y el 0, va por lo general, el 0 que tiene arriba de la P. Para las boquitas es la tecla que suelen tener a la izquierda de la Z, y para dar vuelta a la boquita, shift y la misma tecla. Si a alguien no le sale o no encuentra la tecla, lo puede hacer con Alt 60 o Alt 62. Las boquitas para cada lado. Muchas veces cuando doy los cursos la gente tiene problemas por el teclado, porque tiene Mac. Y si no, bueno, nada. El plan Z
para salir de todos los problemas, le piden a Google lo que quieren, lo copian y lo pegan en el Excel. Ese es el último plan para salir de cualquier problema. Bien. Entonces, ya sé cómo funciona esto. Entonces, vamos a una prueba básica que yo le voy a preguntar. Yo tengo ventas de una persona X y el objetivo de la empresa para 2 años. Justamente son los 2 años que estamos evaluando. Yo todavía no voy a comparar estas dos cosas. Yo le voy a preguntar si el objetivo de la empresa para el año 2022 fue superior a 12.000. ¿Quieren 12.000 millones? ¿Quieren 12.000 euros? ¿Quieren 12.000 dólares? Pónganle el número que quieran. Yo pongo números sencillos para no marearlos. La idea no es complicarlos. La idea es que aprendan Excel. Después, a la hora de que se le vengan cifras con muchos ceros, bueno, la lógica es la misma. La cantidad de ceros será un dato a considerar, pero en la ganancia o pérdida de la empresa. Bien, entonces yo le quiero preguntar si esto es mayor a 12.000. Digamos 12.000 pesos argentinos. Entonces le voy a poner igual. Sí. Y ahí vamos a otra aclaración básica, pero vamos a aclararla porque no nos conocemos. Toda fórmula o función en Excel arrancan con el símbolo igual o más. Toda fórmula o función en Excel arrancan con el símbolo igual o más. Entonces yo pongo igual sí. Sí, ¿por qué? Porque la función se llama así. Si alguien tiene el Excel en inglés, la función se llama if. Así lo vamos a ver en Power BI, así lo van a ver después con IA. Entonces, igual sí, paréntesis. El primer argumento yo les comenté que era la prueba lógica. Fíjense que prueba lógica se me pone en negrita. ¿Qué significa que se ponga en negrita? Que yo estoy posicionado en ese componente de la función sí. Acá yo tengo que hacer la pregunta y tengo que ser bastante correcto a la hora de preguntar. Yo le quiero preguntar si las ventas, perdón, que el objetivo de la empresa para el año 2022 es mayor a 12.000. Fíjense que el 12.000 yo lo escribo a secas. No escribo 12.000. No escribo 12.000. El número puro es 12.000. 12000. El punto, la coma, el símbolo peso será la forma de visualización. Esto es importante, es un error bastante torpe, pero bastante común también. Entonces escribo F4, que en este caso es donde yo tengo el valor. El objetivo de la empresa es superior a 12.000. Si esto es así, punto y coma, decime, lo supera. Y acá vamos a otro concepto de Excel a nivel general, tanto a nivel básico como a nivel avanzado. Todo texto en Excel va entre comillas. Todo texto en Excel va entre comillas. Eso anótenlo a aquellos que no lo sepan, porque es muy importante. Bien. Entonces, ¿yo qué le quiero pedir acá? Le quiero pedir que me diga si lo superó, o sea, si el objetivo de la empresa es superior a 12.000. Si lo superó, quiero que diga, lo supera. Y si no, punto y coma, no lo supera. Bien, cierro paréntesis. Algo importante. Puede ser que en algunos Excel, dependiendo de la computadora, no depende de otra cosa, el separar en argumentos, estos son argumentos, los componentes de una función son los argumentos, se separa con punto y coma o con coma. Y fíjense que depende de dónde estoy posicionado, la negrita se va moviendo. Eso les va a servir a ustedes para ordenarse. ¿Bien? Vayan haciéndolo, les doy unos segundos. Voy a mirar el chat a ver si alguien preguntó algo. ¿Alguien preguntó algo?
Entonces, acá hacemos una pregunta sencilla y lo resolvemos. Ahora, vamos a hacer la misma pregunta, o no la misma pregunta, otra pregunta, pero no vamos a trabajar con números, porque acá yo estoy haciendo una prueba lógica contra números. Fíjense que está el 12.000. Voy a hacer una prueba lógica contra texto. Yo le voy a preguntar si estas de acá, si en esta celda, mejor dicho, dice compras. Rápidamente podemos observar que dice ventas, o sea que me va a decir que no. Pero bueno, la idea es cosas sencillas, después vamos a complejizando. Entonces, igual, sí, paréntesis. En esta celda es igual, comillas, compras. Acá cambió, importante. Acá cambió porque es texto, todo texto en Excel va entre comillas. Antes, cuando yo escribí el 12.000, no lo escribí entre comillas. ¿Por qué? Porque es número. Eso es muy importante a la hora de hacer pruebas lógicas, a la hora de escribir distintos tipos de datos. Entonces, en C3 dice compras. Si dice compras, significa que compré. Y si no, vendí. Fíjense que en base a cómo yo le planteo la pregunta, es el orden que pongo los argumentos. Si yo acá le preguntaba si en C3 dice ventas, acá tiene que decir vendí y acá dice compré. Dependiendo cómo se lo planteen, es como van a resolver el ejercicio. Entonces lo supera. Fíjense que dice vendí. ¿Por qué? Porque no dice compras. Ahora, si yo acá escribo compras, todo en mayúscula, fíjense que dice compré. Y yo no se lo pregunté en mayúscula. Se lo pregunté la primera mayúscula, el resto en minúscula. Eso es importante que sepan que la función sí no tiene problemas con el tipo de dato y a la hora de trabajar con texto no tiene o no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, acá dice compras y me lo toma como válido. Ahora, distinto sería que yo escriba compra sin la S. Ya esto me trae vendí. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo exactamente que diga compras. Eso es muy importante. Es otro error frecuente cuando arman un archivo. Bien. Algo que pueden hacer, no lo vamos a ver en este curso, pero aquellos que tengan un conocimiento un poquito más avanzado, me pueden llegar a preguntar, che, Gonza, ¿y cómo hago para decirle que contenga? Porque esta es una pregunta que me hacen habitualmente. Bueno, ahí hay que empezar a utilizar los comodines de Excel. Excel tiene comodines, los dos más conocidos son el símbolo de pregunta y el asterisco. Esto significa un carácter especial y esto es cantidad definida de caracteres. Y carácter especial, cantidad indefinida de caracteres. No lo vamos a ver, anótenlo, les va a servir en algún momento de sus vidas cuando la vida se ponga más fea o el trabajo se ponga difícil, les va a servir. Pero no es algo que tengan que saber para estas charlas y no es algo que se utiliza todos los días. Pero está bueno saberlo para crear fórmulas, funciones, para filtros y demás. Bien. Hasta ahí tenemos un montón de cosas sueltas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo para mandar al chat? Y lo vemos antes de pasar o subir un poquito de nivel. ¿Todos entienden con claridad hasta acá? Con claridad es dudoso, ya lo sé.
Supongo que eso está siendo muy fácil. Muchas gracias, Mayra. Por mi parte, todo claro. Muchas gracias, Lucas. Tengan vergüenza de hablar. Bien. Bien. Vamos de nuevo. Vamos a sumar dos funciones que son complementarias a la función sí. Que son, esto lo voy a ocultar, no lo voy a borrar, quédense tranquilos. Dos funciones complementarias que son la función Y y la función O. En Power BI y probablemente cuando avancen con IA, estas funciones en inglés se llaman AND y OR. ¿Sí? O los que tienen Excel en inglés también es lo mismo. Entonces, y OR. ¿Qué hacen estas funciones? Como les dije, por lo general acompañan a la función sí. Y más allá de eso, me sirven para hacer dos cosas parecidas pero no iguales. La primera, la función Y, lo que hace es varias pruebas lógicas y todas se deben cumplir para una respuesta positiva. No sé qué, esto les está molestando. Varias pruebas lógicas y todas se deben cumplir para una respuesta positiva. En cambio, la función O hace varias pruebas lógicas, pero se debe cumplir al menos una para una respuesta positiva. Parece lo mismo, pero es poderosamente distinto. Noten eso, yo los espero. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner que acá son ventas. Vamos a volver al caso original. Y vamos a poner distintos actores. A ver. Vamos a suponer que yo tengo un vendedor que se va a llamar Lucas. No sé si se escucha el tren de fondo. Tengo una vía cerca. Espero que no esté molestando demasiado. Tengo las ventas de Lucas, que recién se les va a hablar. Y esto responde, Lucas responde a dos gerentes. Él trabaja todo el día y hay un gerente en turno mañana, que es mala onda, que le vamos a poner Franco. Y un gerente o una gerente más copada, que es Guaira, que escribo recién, espero acordarme bien el nombre porque no lo veo en pantalla y creo que era así. Bien. Sí, es así. Ay, bueno, gracias. Ahí está, ahí me apareciste. Bien, tenemos a Franco mala onda, a Guaira, que es copada. Y Lucas, que está siendo acá, está siendo analizado. El dueño de la empresa les pregunta a los gerentes, porque a la empresa le está yendo mal, entonces necesita recortar presupuesto. Les pregunta cómo es el desempeño de Lucas. Yo sé que se ve el coso de LinkedIn, ahora después les paso mi LinkedIn y Instagram. ¿Quiere seguir? ¿Cómo fue el desempeño de Lucas a lo largo de estos años? Porque estamos viendo a aquellos empleados que no tuvieron buenas ventas para despedirlos, digamos, porque la empresa le está yendo mal. Aquellos vendedores que sean buenos, los vamos a dejar. La empresa
definió estos dos objetivos. Para el 2022, 15.000, para el 2023, 20.000. Y las ventas de Luca fueron 10.000 y 20.000. El problema es que el dueño de la empresa no definió cuál va a ser el criterio para decir que alguien es bueno o alguien es malo, sino que va a depender del buen corazón de Franco y de Guaira para tomar esta decisión. En el caso de Franco, que es más mala onda, Franco dice que los 2 años debe superar el objetivo de la empresa para decir que es un empleado bueno. Entonces, vamos a hacer esa lógica de Franco y después vamos con la compañera. Yo le quiero preguntar sí. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle una pregunta. ¿Sí qué? ¿Le quiero hacer una pregunta? No, le quiero hacer 2 preguntas. Entonces yo ya sé que tengo que aplicar o la función Y o la función O. Si pongo la función Y, que es el caso de Franco, Franco necesita que las ventas de Luca para el año 2022 sean superiores al objetivo de la empresa para ese año, punto y coma, y adicional, que las ventas de Luca para el 2023 sean superiores al objetivo de la empresa para ese año. Cierro paréntesis. Fíjense que cuando yo cierro paréntesis, lo que estoy haciendo es cerrar, finalizar la función Y. Bien. Entonces, pongo C4 mayor F4, C5 mayor a G4. Hasta ahí tengo el primer, o sea, tengo toda la función Y, pero tengo solo el primer argumento de la función sí. Fíjense, la negrita me lo indica. Vamos con algo importante. Fíjense que prueba lógica, bueno, aparte de estar en negrita, no está entre corchetes. En cambio, valor si verdadero y valor si falso está entre corchetes. ¿Qué indican estos corchetes? Indica que estamos hablando de un argumento opcional u obligatorio. El primer argumento de la función sí es obligatorio, el segundo y el tercero son opcional. ¿Qué significa? Que si ustedes no lo ponen, la función va a arrancar igual, digamos, y si no lo ponen, no pasa nada. Después, no lo vamos a ver ahora, yo se los voy a enseñar como para que lo pongan siempre, si en algún momento se confunden, se van a dar cuenta que funciona y les va a dar la palabra verdadero o falso como respuesta. Pero no es el fin todavía, cuando les pase, me lo van a preguntar. Bien, entonces, tengo las preguntas. ¿Qué pasa si se cumplen las 2 cosas que necesita Franco? Bueno, acá estamos hablando de que Luca es un buen vendedor. Si esto no ocurre, vamos a decir que Luca es un mal vendedor. Fíjense que yo cumplo con todos los argumentos de cada función. La función Y, todas las pruebas lógicas, porque son varias pruebas lógicas. Pueden ser, bueno, en realidad no puede ser una, pueden ser 2, 3, 4, 10. Puede ser una, sí puede ser una, pero no tiene sentido que la pongan, porque en ese caso usan la función sí y no se complican la vida. Entonces, yo acá le estoy preguntando, si estas 2 cosas se cumplen, buen vendedor, si no, mal vendedor. Toco Enter y fíjense que Franco me dice mal vendedor. ¿Por qué me dice mal vendedor? Bueno, porque las ventas de Luca en el 2022 fueron 10.000 y la empresa necesitaba 15.000. En cambio, en 2023 tenía 20.000, el objetivo era 20.000, lo empató. Entonces él dice que es mal vendedor. Vamos al caso de Guaira. Vamos a preguntarle lo mismo y vamos a ver qué concluye con su lógica. Porque ella no dice que los 2 años tiene que ser superior. Ella dice que al menos uno lo tiene que superar. Entonces vamos a ver. Igual, sí, paréntesis, o paréntesis. Fíjense que en el mismo lugar donde antes agregaba la función y, ahora agrego la función o. Entonces, las ventas de Lucas son superiores al objetivo de la empresa para el 2022. Y además de eso, las ventas de Lucas son superiores al objetivo de la empresa en el 2023. Si alguna de estas 2 cosas ocurren, Guaira va a decir que Lucas es un buen
vendedor, y si no, mal vendedor. En este caso no importó la lógica distinta de los dos, a Luca lo terminaron despidiendo. Ahora, ¿qué pasa? Los escucho a todos al chat. Si acá en vez de 20.000 escribía 25.000, en vez de 20 escribía 25, ¿cuál va a ser la respuesta de Franco y cuál la de Guaira? Los leo en el chat. Si yo en vez de decir que las ventas de Luca son de 20.000, son de 25.000. Franco dice que es buen vendedor los dos. Franco, buen vendedor, mal vendedor, y Guaira, buen vendedor. Emily. Sí, para mí también. Geraldine, avísame qué opinas de Guaira. Ahí va. Bueno, vamos a ver. Si yo acá escribo 25.000, fíjense cómo cambia, que Guaira dice buen vendedor. Bien todos, o bien la mayoría, menos Franco, de hecho, que se dieron cuenta que Guaira dice buen vendedor y Franco mal vendedor. ¿Por qué ocurre esto? Porque Franco necesita que las dos cosas se cumplan. Y acá en el 2022 no se está cumpliendo. Ahora, vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa si yo en vez de 10.000 en el 2022 escribo 15.000? Los leo al chat. ¿Puede repetir, profe, la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué pasa si en vez de 10.000 escribo 15.000 en el 2022? Queda igual. Queda igual. Queda igual porque no la supera. Muy bien. ¿Y cómo podría cambiar la lógica de Franco y de Guaira? De Franco más que de Guaira, para que acá me dé buen vendedor, o para que contemple los 15.000 como bueno. Pones mayor igual. Igual o mayor. Perfecto. Vengo acá, escribo igual, mayor igual. Y en este caso Franco empezó a tener buen corazón. Y se los dejo que lo copien. Fíjense que es muy importante esto, porque un símbolo igual cambia la lógica de que una persona se queda con trabajo o sin trabajo. Esto, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado para aquellos, por ejemplo, que estudien contador. Vamos a suponer en ganancias. ¿Cuánto es el mínimo no imponible? Dependiendo cómo esté armado el archivo. Bueno, acá un centavo más cambia toda la ecuación. Si paga o no paga ganancias. Entonces, es bastante importante. Dije a aquellos que estudian contador porque lo van a liquidar. El resto probablemente se los cobren. Solamente. Pero bueno. Si alguien está en esa situación, seguramente ya sabe que mira todos los pesos. Si alguien no está, ya les va a llegar. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Vamos a cambiar de solapa. Vamos a dejar estas funciones ahí. Después vamos a retomarlas en la práctica. Vamos a cambiar de solapa a la solapa información. A la hoja información.
Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aprender una función que se llama buscar B, que probablemente la mayoría la conozca, que es una función de búsqueda. Pero probablemente aquellos que la conozcan conocen solo una parte del buscar B. ¿Por qué? Porque en la práctica la realidad es que uno lo aprende la función, la aplica, primero se copia, después entiende lo que hace más o menos y después sobrevive con eso el resto de su carrera. Bueno, yo les voy a tratar de explicar las dos formas de uso que tiene el buscar B, que hay una de las formas que es sacando a aquellas personas que creo que se han capacitado conmigo, aquellas que sepan mucho de Excel, el resto no las conoce. Así que, bueno, acá les voy a dar una herramienta que les va a servir bastante y no es muy conocida en el mercado, aunque todos casi que la saben usar, pero nunca la escucharon. Bien, vamos con la función buscar B. Función buscar B es función de búsqueda. ¿Qué significa? Que yo le voy a dar algo y me va a buscar otra cosa. Por ejemplo, voy a aprovechar esta parte para darles la explicación del buscar B y dejarle mis redes, por decirlo de alguna manera, para que ustedes me entiendan. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, buscar a alguien en Instagram o en LinkedIn, ya. Ahora me van a empezar a aparecer ahí en el costadito los que me siguen en LinkedIn. Bien. Cuando quieren buscar a alguien, ¿qué tienen que hacer? Le tienen que dar un dato, la Instagram o LinkedIn. Lo que hace la aplicación es ir a buscar a la base de datos general que tiene cada una de las plataformas y busca dentro de eso las opciones que tienen este tipo de coincidencia. O sea, le tengo que dar un dato, tiene que haber una base de datos y yo le tengo que decir cómo funciona ese match. Eso es bastante importante. Entonces, la función buscar B funciona igual. Yo le tengo que dar una palabra, tiene que haber una base de datos y le tengo que decir la forma en que la tiene que ir a buscar. ¿Bien? Entonces, función buscar B tiene 4 argumentos. El primero es lo que quiero buscar. Lo segundo es la base de datos. Lo tercero, o el tercer argumento, es el indicador de columna. Y el cuarto es la forma de uso. Buscar B tiene 2 formas de uso que las comenté recién. Se indica en este cuarto y último argumento. Bien. Vamos a determinar características para estos 4 argumentos. Vamos paso a paso. Ustedes anoten todo porque les va a servir a la hora de practicar. Lo que quiero buscar, bueno, acá no hay problema con lo que busquen. Pueden buscar texto, número o alfanumérico, al igual que la función sí. Entonces, pueden escribir lo que sea, solo escríbanlo bien. ¿Por qué? Porque una mayúscula y una minúscula no es problema, pero un tilde, un espacio o un error de ortografía, ya sea en la base o en lo que quieren buscar, no les va a traer la información. Bien. Entonces, acá tienen que ser claros con lo que quieren buscar, pero no habría problema en el tipo de datos. Vamos a la base de datos. La base de datos tienen que tener en cuenta muchas cosas. La primera de las cosas que tienen que considerar es que dentro de la base de datos que ustedes seleccionen o le vayan a decir a dónde van a buscar, tienen que tener en la primera columna izquierda el valor que quiero buscar. Repito, tiene que tener en la primera columna izquierda el valor que quiero buscar.
Pregunta, pero dice que no. Primera columna, lo que quiero buscar. Y en alguna de las columnas hacia la derecha tiene que estar la posible respuesta. Parece bastante básico lo que estoy diciendo, pero les juro que es un problemón esto. Primera columna izquierda, lo que quiero buscar en alguna de las columnas hacia la derecha, no necesariamente en la segunda, puede ser en la décima, en la columna 1000, puede ser en cualquiera, pero tiene que estar hacia la derecha. Bien. Vamos al tercer argumento, que es el indicador de columna. Ustedes con buscar B, cuando nosotros hablamos de buscar B, es B corta. Puede ser que en alguna compu o en algún Excel se llame consulta B, pero la B es B corta. ¿Por qué es B corta? Porque es buscar vertical. Después tenemos buscar H, que es buscar horizontal. Esa no se usa tanto. Es casi igual, de hecho, ahora si nos da el tiempo se las muestro en 2 segundos. Pero buscar B, buscar vertical, buscar H, horizontal. Como yo voy a buscar de manera vertical, en el indicador de columna le voy a decir qué columna hacia la derecha dentro de la base seleccionada yo quiero como respuesta. ¿Qué columna? Contando de izquierda a derecha dentro de la base seleccionada yo quiero como respuesta. Bien. Probablemente no estén entendiendo nada en este momento aquellos que no la conocen. No se preocupen, no los veo, pero me imagino sus caras. Pero ustedes anoten y ahora lo vemos. Y después, por último, tenemos la forma de uso de buscar B. Buscar B tiene 2 formas de uso: coincidencia exacta y coincidencia aproximada. Coincidencia exacta y coincidencia aproximada. Para coincidencia exacta vamos a usar el número 0 o la palabra falso. Para coincidencia aproximada vamos a utilizar el número 1 o la palabra verdadero. Siempre esto lo vamos a poner en el último argumento, en el cuarto. Y así como el sí tenía el primer argumento obligatorio y los otros 2 opcionales, el buscar B tiene los primeros 3 obligatorios y el último es opcional. Bien. Teoría, hasta acá. Vamos a la parte práctica. Vamos a hacer lo siguiente. Yo primero lo que tengo que saber es que tengo una base de datos, ¿sí? Donde tengo números de orden, que podrían ser CUIL, que podrían ser DNIs, números de registro en la facu. Tengo números de orden, apellidos, nombres, en este caso tengo periodos y deudas, ¿sí? Estas son personas, son 16 personas que tienen deuda de enero a junio del año 2021. Todos los meses deben algo distinto, ¿sí? Pero son las mismas 16 personas todas las veces. ¿Qué quiere decir? Que siempre a Tapia Carlos Alberto va a tener el número de orden 1. ¿Sí? El número de registro es solo de una persona, el número de DNI solo de una persona. Entonces, yo lo que quiero hacer acá, en otra solapa, quiero escribir el número de orden acá y que me traiga el apellido. ¿Esto cómo aplica? Al ejemplo que les puse antes con Instagram, por ejemplo, ustedes ponen esta
cuenta en el buscador, tocan aceptar y lo lleva a mi cuenta. Bueno, acá la idea es lo mismo. Escriben el número de orden y acá les trae cuál es el apellido para esa persona. Bien. Vamos a hacerlo entonces. Igual, buscar B, paréntesis. Vamos con valor buscado. Va a ser el número que yo voy a escribir ahí. Siempre consejo, escríbanlo en una celda. Gonza, disculpa Sí, que te interrumpa. Uno de los chicos consulta si podés quitar la pestañita que está flotando, que aparece el Meet. No la puedo sacar, pero la puedo correr ahí. A mí me sigue apareciendo en el mismo lugar. ¿No la podés mover a donde está la barra de tareas? ¿Ya arriba? No, me refiero Creo abajo, que donde si está la tocas barra la de la cruz. cruz, creo que si tocas la cruz se va, ¿Ahí se fue? ¿o no? No. La cruz, Ahí. ahí va. Ahí está. Perfecto. Una pregunta, Gracias, buscar Gonza. B, si tengo el Excel en inglés, ¿cómo sería? VLOOKUP. Creo que es así. Confirmo que esté bien escrito, pero sí sé que se dice VLOOKUP. Genial, gracias. Y después la explicación es la misma. No sé quién preguntó, si sos Lucila, pero es la misma. O sea, todo el primer argumento hace lo mismo, el segundo lo mismo, el tercero lo mismo y el cuarto lo mismo. Bien. Vamos acá. Yo quiero escribir un número de orden y que me traiga el apellido. Entonces, igual. Buscar B o VLOOKUP. Valor buscado, el de esta celda. Punto y coma. ¿Dónde está la información? O sea, ¿cuál es la base de datos? Bueno, cambio de pestaña a la hoja base y selecciono la base de datos. Puedo seleccionar solo enero o puedo seleccionar toda la base. ¿Sí? En este caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre el número 1 va a traer Tapia. Así que con traer enero, como el resto de meses se repite, puedo marcar solo enero. Pero la realidad es que esto depende mucho de lo que estén haciendo. Por lo general corresponde seleccionar toda la base. Entonces, primer argumento, lo que busco. Segundo argumento, la base de datos. Fíjense que la seleccioné. Punto y coma. Tercer argumento, el indicador de columna. Acá me tengo que preguntar, ¿qué columna dentro de la seleccionada es la que quiero como respuesta? Es un valor numérico que siempre va a ser positivo y nunca va a ser mayor a la cantidad de columnas que tiene mi segundo argumento. Ahora repito eso. En este caso, la columna que yo quiero es la segunda. ¿Por qué? Porque el número de orden busco y en la segunda columna está el dato. Pongo el 2, punto y coma, 0. Cierro paréntesis. Me da error. Me da que no está disponible, digamos, porque no escribí ningún número de orden. Y ahí me da. Voy a repetir de nuevo esa característica del tercer argumento. El indicador de columna tiene que ser un valor numérico superior a 0, o sea, siempre va a ser positivo, y nunca va a ser mayor a la cantidad de columnas que tiene mi segundo argumento. Nunca puede ser mayor a la cantidad de columnas que tiene mi segundo argumento. Vayan haciendo. A los que le da el primero, saquen el segundo y saquen el tercero. Y a aquellos que no les da, los espero con sus preguntas en el chat. O si alguien no entiende algo, me lo pregunta con la voz. Yo los voy leyendo, estoy atento a leerlos. Yo te puedo preguntar en qué caso se usa verdadero. Sí, lo vamos a ver en 10 minutos. ¿Quién sos, Geraldine?
Genial, gracias. Lo vemos en un ratito. ¿A todos les dio el primer cuadradito? Por dicho, ¿a alguien no le dio el primer renglón donde tienen que traer el apellido en base al número de orden? Profe, disculpe una pregunta. Me uní Sí. 30 minutos tarde yo y no sabía que estaban practicando sobre una plantilla. ¿Por dónde la envió? Franco, ¿por dónde la enviaron? Ahí la compartieron en el Enviamos chat. por mail, igualmente Ah, ahora gracias. la acabamos de volver a enviar por el chat Gracias. del Sheet. Franco, no, te debería dejar abrirla. No, no tiene nada que no te deje abrirla. ¿No te deja descargarla de ninguna de las dos formas que comentaron? Ahí ya ingresé yo. Ok. ¿A vos te dejó editarla, Milena? Ahí ya te digo. Si no, pueden hacer una copia del archivo. Dale, Franco, avisanos cualquier cosa. Camila Villavicencio, nosotros ya nos conocemos, ya hiciste un curso conmigo. No, solamente está para lectura. Pide acceso para editar. Hola, profe, sí, hace un par de años. Ok, sí, sí. Perdón. ¿Podés realizar una copia, Mile? Dale, ahí te digo. Si Si lo tocan puedo. archivo y crear una copia, les pueden generar una copia, le cambian el nombre y demás, y lo guardan en su drive y pueden trabajar ahí. Y de ahí lo pueden descargar y convertirlo en un Excel. Fíjate que se te envió como un sheet. Listo, ahí ya lo pude copiar. Gracias. No, de nada. Gracias ahí por la ayuda. Después está Lauti, que lo conozco. Eliana, que creo que te conozco. Hay varios que conozco. ¿A todos les dio el segundo? ¿Y a todos les dio el tercero? Vamos a preguntar en general, si no avanzamos. A todos les salió este y a todos les salió este.
Ok. Profe, Sí, a mí no sé por qué no me estaría dando la fórmula. O sea, las, la tengo que hacer exactamente igual, pero no me aparece la algo primera, mal. Cris, Sí, pasalo al chat. a ver, para. ¿Qué error te da? Ahí te digo. Me aparece. Uy, mierda. Me aparece ref. Ahí te Ref, paso la fórmula. dale. O sea, tengo distinto el primer dato, por cómo lo tengo yo en mi Excel, el B20, pero ese es donde pongo el número de orden nomás. Pero ¿por qué lo pusiste en B20? Te fuiste tan abajo. Solo para entender. Porque yo en el Excel que tengo, que hice aparte, Ok. el, el B20 pertenece al orden. A O sea, ver, es como tu B8, es lo mismo. ya sé por qué te da error. Porque fíjate que en el segundo argumento vos seleccionaste desde B8 hasta B23. Poné desde B8 hasta C23. Ah, ok. Porque vos le estás diciendo que te busquen la segunda columna y no hay segunda columna, porque vos seleccionaste solo la columna B. Entonces se cae afuera del área donde podés buscar. Entonces pongo desde B8 hasta. D8, C8, perdón. Ah, ok, ya entendí. Y decime si te da. Ahí me da. Bien, es eso entonces. ¿Alguien más tuvo el mismo problema u otro problema en el segundo o en el tercero? Sí, el resto ahora lo completo. Lu, ¿a vos te dio? ¿Te dio el segundo y el tercero? Intenté hacer el segundo, pero en la parte de nombre me dice hashtag N barra, o sea, como que no se A puede. ver, pasámelo al chat. Yo te digo dónde está el error, a ver. Este es en el segundo, me dijiste, ¿no? Sí, y en el apellido completo de Tapia, o sea, en el B8 completé Tapia. Ok, el problema lo tenés en que vos estás buscando el apellido, y el apellido no lo tenés en la columna B. ¿Te acordás que yo comenté que el primer valor tiene que estar en la primera columna izquierda? Entonces vos pones base C8, F23. Hacelo y te va a dar otro error. Y yo después, una vez que te dé, yo te digo cuál es el otro error. Guaira es lo mismo. Ahora, ¿me puedes repetir, por favor? Sí. ¿Qué Viste tengo que que vos cambiar? estás buscando. Sí, vos te estás buscando el apellido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estaría buscando el nombre, creo. O sea, yo puse el apellido Claro. y estaría buscando el nombre Vos, que corresponde a ese apellido. claro, vos querés traer el nombre en base al apellido. Pero lo que estás buscando, o el dato que vos tenés es el apellido. ¿Me seguís? Sí, El apellido, ¿en qué columna de la base está? ¿En qué letra?
Sí. C. ¿Y vos qué pusiste en el segundo argumento? Base, B8, B de bueno. Y vos necesitas que ahí diga C, C de casa, porque te buscan la primer columna izquierda. Ah, sí, ok. Cambio eso entonces. Cambia eso y te lo va a encontrar. Después vas a tener otro problema. Pero bueno, eso es aparte. A ver, espera. Fíjate si te da el nombre, como para... Guaira, ¿te dio el nombre o solo te trajo algo? Solo te pregunto porque sí. ¿Qué tiene, te pregunto Guaira, qué tiene mal Lucila en lo que tiene hecho ella? Porque a ella no le va a dar el nombre. Aunque corrija la B por la C, ahí va. Ahí Lucila lo mandó corregido. Claro, tengo que Bien. corregir el 2. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora van a poder sacar el 3. Todos lo tienen bien. Digamos que tienen dos estilos distintos, más allá del inglés y el español. Lu seleccionó solo el primer mes, Guaira seleccionó toda la base. Un consejo personal también. Al final ustedes escribieron el número 0, yo también escribí el número 0. Siempre escriban 0 y 1. Porque ustedes, si escriben falso o verdadero, tenemos probabilidad de equivocarse. Somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces, si escriben falso o verdadero, la pifian en una letra, lo tocan 2 veces, ya no les va a dar la función. En cambio, con el 0 y el 1 es más difícil errarle. Les dejo ahí hasta el 28 que hagan el tercero. Cristian, ¿cómo te está yendo con el segundo y el tercero? No, ahí ya lo pude hacer. Era eso que no había entendido. Bien. Bien. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Y lo de generación pondríamos el periodo. No, qué en se refiere? generación. El cuarto cuadradito me decís, Lu. Sí. No, eso ahora lo vemos. Es lo que justo me consultaste. Bien. Vamos, voy a resolver esto. Los dos. Profe, Sí. perdón, hago una pregunta. La parte 3 donde, o sea, hay que buscar la deuda. Sí, la deuda de No. enero nomás. Eso es lo que iba a preguntar. Ok, gracias. Porque Entonces tengo con que estas filtrar la funciones matriz. tenés que solo seleccionar el cuadradito de arriba, sí. Ok, gracias. Eso que vos preguntás lo vamos a poder hacer con otra función que creo que no vamos a ver hoy con seguridad. Y la vamos a ver en 2 clases. Que me va a decir sumame todas las deudas de tal. Bien. Está en toda mi pantalla, ¿no? Sí. Vamos a la segunda. Igual, buscar B, buscame este apellido, punto y coma, en esta base, no, en esta base,
Primer columna izquierda, busco el dato. Punto y coma 2, punto y coma 0. Nos paso al chat. Igual ya lo mandaron ahí las compañeras. El tercero es parecido. Que tiene buscar B. Es que buscar B siempre busca de arriba hacia abajo. Entonces, si yo tengo muchas deudas, siempre me va a encontrar la primera. O sea, si yo quiero buscar la de junio, lo que puedo hacer es dar vuelta a la base, ordenarla distinto. Pero no tengo forma de pedirle al buscar B que busque de abajo de todo. En la versión de Office 365, la más actualizada, apareció una nueva función que se llama buscar X. Buscar X es mucho más potente, que si venimos bien de tiempo, en la siguiente clase que dé yo, la vemos y ahí podemos definir los mensajes de error, el motor de búsqueda, o sea, si busca de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, si busca de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque buscar B tiene esa falla también, que siempre busca de izquierda a derecha. Entonces apareció buscar X, que no la tienen todos en sus Excel, pero se las muestro también para que la conozcan. Bien. Vamos a el último ejemplo. En este caso, yo lo que quiero hacer es escribir un número de orden y que me traiga la generación. ¿A qué responde esto? Bueno, vamos a hacer como un ejemplo. Vamos a decir que todas las personas que tienen un número de orden del 1 al 9 son millennials. Y del 10 para arriba son centennials. Por ejemplo, ¿en qué casos de la vida puedo usar esto? A ver, voy a hacerlo con ejemplos que yo conozco de mi familia. Los DNI comenzados en 6 millones, más o menos, deben tener como 75 años, porque sé que mi abuela arranca con 75 millones. Los DNI arrancados en 18 millones, puedo poner los millones, pero los voy a marear. Tienen más o menos 56, 57 años, por ejemplo, mi papá. Los DNI en 38 tienen más o menos 30 años, 31, no me voy a quitar edad. Yo tengo dos hermanos, uno tiene 44 millones, tiene 22, 23, el otro tiene 47 millones. Este tiene 19, como seguramente la mayoría de ustedes. Bien. Entonces, yo quiero saber, en base al inicio de un DNI, en qué edad más o menos tiene. O sea, si cae dentro de este grupo, si cae dentro de este, si cae dentro de este o este. Entonces, lo que voy a hacer es buscar B de coincidencia aproximada. ¿Qué le voy a decir? Buscar B. Valor buscado, este que tengo acá. Punto y coma. ¿Cuál es la matriz? Esta de acá. ¿Cuál es la columna que quiero como respuesta? La segunda. ¿Cuál es el tipo de coincidencia? No es exacta, es aproximada. Entonces pongo el 1. Lucila, ¿cómo? No sé si sos de Argentina, pero si sos argentina, ¿cómo comienza tu DNI? ¿En cuántos millones? 45. 45. Entonces tenés entre 19 y 23 años. ¿Puede ser? Sí, 21. Ok. Entonces, la coincidencia aproximada, por ejemplo, sirve para eso. Yo no hace falta que escriba todos los números de DNI, pero solo poniendo el comienzo, ya sé en qué grupo, en qué rango etario está Lucila, por ejemplo.
Nicolás, que hablaste hace un ratito, ¿cómo comienza tu DNI en el caso de que seas argentino? 47. Tenés 19, 18 años, capaz 20 recién cumplidos. Exacto. Bien, vayan haciéndolo. Yo les puse ejemplo de las edades que yo conozco. No conozco a nadie más grande ni nadie más chico. O no me sé el DNI, en realidad sí conozco. Se usa la coincidencia aproximada porque no busco exactamente este número. Busco por segmentos. De acá hasta acá entra en esta categoría. De acá hasta acá en esta categoría. De acá a acá en esta categoría. Y así vamos haciendo. Escalón a escalón. Se los paso al chat. Si les queda. Perdón, entonces solo se utiliza cuando son números lo que estás buscando. Se puede usar con texto o con números, pero no te recomiendo, Gerald, que busques con texto porque es más difícil. Porque tenés que empezar a tener cuidado con, o sea, tenés que hacer A, AB, AC, AD, AE. Es un lío. Por ahí, si querés ordenar, no sé, un fichero, por ejemplo, trabajar en un estudio contable o jurídico y tenés todo por fichero y tenés muchos clientes, por ahí sí. Funcionar funciona, pero es más difícil de hacer. Claro. Por ejemplo, esto pasa mucho con las cuentas contables, se usa mucho. Ustedes le ponen el inicio de una cuenta contable, de un balance de sumas y saldos, y ya saben si es activo, si es pasivo. O si le ponen más de un número, ya saben si es, no sé, está en el activo corriente o en el activo no corriente, en el pasivo corriente. Todo eso, patrimonio neto, resultado. Cuanto más después se extiendan en el número, o el plan de cuentas del sumas y saldos tenga mayor detalle, bueno, más van a poder profundizar en la pregunta, pero creo que se entiende la lógica. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer estas 4 columnas. A ver, ustedes, ¿qué quiero que hagan? Que completen las 4 columnas. Probablemente aquellos que tengan ganas de hacerlo hoy no van a llegar a hacer las 4, o salvo que la tengan muy clara. Pero la idea es que utilicen este espacio, estos, no sé, 15 minutos, supongamos que menos 10 cortamos, porque sé que hay muchos que se tienen que ir y ya es tarde. Menos 10 cortamos, utilicen estos 15 minutos para practicar y sacarse las dudas, preguntarme a mí. Yo la semana que viene no estoy, van a practicar con otros ejercicios, pero estos en todos casos, si no las pueden corregir la semana que viene porque son difíciles, lo corrigen conmigo a la siguiente clase, que ya les digo que probablemente sea presencial, así que los espero a todos en la facu para tener la otra última clase de Excel. Bien, dicho eso, ¿qué quiero que hagan? Quiero que acá me digan si es del primer trimestre o del segundo trimestre la deuda. Fíjense que va de enero a junio, entonces ya saben que enero, febrero y marzo es del primer trimestre, y de abril, mayo y junio es del segundo trimestre. Entonces yo solo quiero que acá diga primer trimestre o segundo trimestre. Segunda columna, quiero que me digan qué nivel de deuda tiene. Las deudas superiores a 10.000 son deudas altas. Las que están para abajo son deudas bajas. Entonces, ¿de qué trimestre? El nivel de deuda baja y alta. Siguiente columna. Si tiene nivel de deuda alto, o sea que si acá les da que la deuda es alta, quiero saber cuál es la nacionalidad de esta persona. ¿Dónde lo ven? Acá.
Si tiene nivel de deuda alto, ¿de qué país es? Si tiene nivel de deuda alto, si tiene nivel de deuda bajo, no me interesa. Pongan, no me interesa, pongan una rayita, pongan lo que quieran, pero no me digan el país. Y por último, quiero que me digan, en base a esta generación, en base al número de orden, de qué generación es la persona. Las personas del 1 al 9 son millennial, del 10 para arriba son centennial. Entonces quiero que acá me traigan la generación.